En este video vamos a iniciar la unidad 6 de sucesiones. Vamos a empezar estudiando las sucesiones aritméticas. Primero veremos la definición de patrones. Un patrón matemático es una secuencia de números o figuras que satisfacen cierta regla y con la cual puede generarse cualquier elemento de la secuencia. Así, observa las siguientes secuencias de figuras y números y responde lo pedido en cada caso. Para el literal A, nos pide que determinemos la figura 4 y la figura 6 según lo que nos están dando acá. Para esto lo que tenemos que ver es qué cambio hay de cada figura a la siguiente. En este caso vemos que la figura 1 es un cuadrado. Para obtener la figura 2 se agregó un cuadrado en la parte de arriba y un cuadrado en la parte de la derecha. Para obtener la figura 3, a la figura 2 se le agregó también un cuadrado en la parte de arriba y otro cuadrado en la parte de la derecha. Así, para obtener la figura 4, agregamos un cuadrado más en la parte de arriba y otro cuadrado más en la parte de la derecha. De igual forma se obtiene la figura 5, agregando un cuadrado en la parte de arriba y un cuadrado en la parte de la derecha a la figura 4. Significa que para obtener la figura 6, a la figura 5 le agregamos un cuadrado en la parte superior y otro en la parte de la derecha. Y así obtenemos la secuencia de figuras. Esto se conoce como un patrón. En el B nos pregunta cuál es la figura que corresponde a la figura 7 según esta frecuencia que vamos obteniendo. Bien, para esto podemos ver que para obtener la figura 2 lo que se hizo fue girar la figura 1 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Para obtener la figura 3 se giró la figura 2 también 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Para obtener la figura 4 se giró la figura 3 180 grados en el sentido de las manecillas del reloj, o 2 giros de 90 grados. Luego, para obtener la figura 5, se giró la figura 4 una vez o 90 grados hacia la derecha en el sentido horario, y la figura 6 también se obtiene girando 90 grados en el sentido horario. ¿Qué podemos ver? De la figura 1 a la 2 y de la 2 a la 3 se gira 90 grados, pero el tercer movimiento es un giro de 180. Entonces aquí tenemos un giro de 90, otro giro de 90. El tercero debe ser un giro de 180 de la figura anterior, de la figura 6 en este caso, para obtener la figura 7. En el caso del C ya es un patrón numérico, nos pide que determinemos el número faltante y la regla que se ha utilizado para generar la frecuencia. Vemos que los números que tenemos en su posición respectiva son 2, 3, 5, 8, 12, 17 y 23. Para obtener este 3, partiendo de este 2, lo que se hizo fue sumarle 1, porque 2 más 1 es igual a 3. Para obtener este 5, lo que se hizo fue que al anterior se le sumó 2. Para obtener este 8, al anterior se le sumó 3. Para obtener este 12, al anterior se le sumó 4. Para obtener el 17, al anterior se le sumó 5. Para obtener este 23, al anterior se le sumó 6. Vemos que la suma va incrementando. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Significa que el siguiente lo vamos a obtener sumando 7. Así, 23 más 7 es igual a 30. Aquí tenemos ejemplos de patrones de figuras y patrones numéricos. Lo siguiente es hablar de patrones generalizados. Estos nos llevan a la definición de sucesión. A una secuencia de números que sigue cierta regla también se le conoce como sucesión. En una sucesión, sus elementos tienen un orden y habitualmente se denotan por A sub n, donde n representa la posición que ocupa dicho elemento. Por ejemplo, en la sucesión A sub 1, el primer término es igual a 3. En la sucesión A sub 2, en la misma sucesión, A sub 2 que representa el segundo término es igual a 6. El A sub 7 sería el séptimo término, es igual a 21. Y para generalizarlo vemos que A sub n es igual a 3 multiplicado por n para obtener cada término. A cada elemento de una sucesión se le llama término, y al término que ocupa la enésima posición, es decir, el A sub n, se le llama término general. Por ejemplo, A sub n es igual a 3n, es el término general de esta sucesión anterior. Una sucesión se dice que es finita si tiene una cantidad finita de elementos y caso contrario, es decir, no tiene una cantidad finita de elementos, se dice que es una sucesión infinita. Al escribir una sucesión se hace en orden A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n, donde los puntos suspensivos indican que la sucesión sigue.
A la sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior se le llama sucesión aritmética. Una sucesión aritmética tiene la propiedad que al restarle a un término su anterior, siempre se obtendrá el mismo resultado. A este resultado se le llama diferencia. Otra de las propiedades de una sucesión aritmética finita es que al sumar términos que están a una misma distancia de los extremos, el resultado es el mismo. Así nos pide que observemos la siguiente frecuencia de figuras en donde tenemos figura 1, 2, 3 y 4. Nos pide que enlistemos el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión. Para eso tenemos que ver que la figura 1 tiene 3 cuadrados. La figura 2 tiene 5, es decir, se le sumaron 2. La figura 3 tiene 7, se le sumaron 2 a la figura 2. La figura 4 tiene 9, se le sumaron 2 a la figura 3. Entonces podemos ver que los siguientes términos se obtienen sumándole a cada uno. El primer término es 3, el segundo es 5, el tercero es 7, el cuarto es 9, que son los que nos dan. Y los siguientes se obtienen sumándole 2. 9 más 2, 11, 11 más 2, 13, 13 más 2, 15, 15 más 2, 17, 17 más 2, 19 y 19 más 2, 21. Y ahí tenemos ya los 10 términos de la sucesión. En el B nos pregunta cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión. Como lo acabamos de decir, a cada término se le suman 2 unidades para obtener el término siguiente. En el C nos dice, si a un término se le resta su término anterior, ¿qué se puede observar si se hacen repetidas ocasiones? Bien, si a cada término le restamos el anterior, es decir, al segundo le resto el primero, al tercero el segundo y así sucesivamente, vemos que todas las restas nos van a dar como resultado 2. Así que vamos a decir eso, que al hacerlo repetidas veces, todos los resultados van a ser igual a 2. En el literal D nos dice que si sumamos los términos 1 y 10, 2 y 9, 3 y 8 y así sucesivamente, ¿qué sucede? Bien, si sumamos el primer término con el último, tendríamos 3 más 21 es igual a 24. Si sumamos el segundo término y el penúltimo término, tendríamos 5 más 19 también es igual a 24. Si sumamos el tercero y el octavo, tendríamos 7 más 17 también es 24. Y así sucesivamente. Vemos que todas las sumas son iguales, todas dan como resultado igual a 24. En una sucesión aritmética, si D es su diferencia, su término general está dado por esta fórmula. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por D. Por ejemplo, nos pide que calculemos los términos 4, 12, 17 y 99 de la sucesión aritmética A sub n es igual a menos 2 más 6 por n menos 1. Y determinemos cuál es el término primero y cuál es su diferencia. Para calcular los términos que se piden, todo lo que tenemos que hacer es sustituir la n por la posición del término que estamos buscando. Así, para el cuarto término, n es igual a 4, tendríamos esto, menos 2 más 6 por 4 menos 1 es igual a menos 2 más 6 por 3, y esto es igual a menos 2 más 18, igual a 16. Hacemos lo mismo para el doceavo término, n es igual a 12, nos da como resultado 64. Con el término 17, n es igual a 17, nos da 94, y para el término 99, n es igual a 99 y nos da 586. Así, si observamos esta fórmula que nos están dando para este ejercicio, podemos ver que el primer término es igual a menos 2, y la diferencia constante, que es la que se multiplica por n menos 1, en este caso es igual a 6. Así tenemos los 4 términos que se nos piden, el primer término y la diferencia constante. Una declaración nos dice que en muchas ocasiones el término general de una sucesión aritmética se representa de la forma A sub n es igual a A sub 1 menos d más d por n. Por ejemplo, en A sub n es igual a menos 2 más 6 por n menos 1, el que acabamos de resolver, puede escribirse como A sub n es igual a menos 8 más 6 por n. Además, se puede utilizar la fórmula A sub m es igual a A sub n más m menos n por d para encontrar la diferencia constante de una sucesión aritmética teniendo dos términos no consecutivos, A sub m y A sub n. Podría ser, por ejemplo, que nos den el tercero y el quinto término. Para encontrar la sucesión podemos utilizar esto. Sustituimos aquí el tercer término, aquí el quinto y aquí 5 menos 3. Y así podemos obtener la diferencia. Lo siguiente son las series aritméticas o sumatorias parciales. La notación que utiliza la letra griega sigma mayúscula, de esta forma i igual a 1 hasta n de a sub i, es una forma abreviada de escribir la suma de la progresión o la sucesión aritmética a sub 1 más a sub 2, a sub 3 más a sub n. Y se lee la sumatoria de a sub i desde i igual a 1 hasta i igual a n.
Bajo esta notación, la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética está dada por la suma de los n primeros términos es igual a sub i desde i igual a 1 hasta i igual a n es igual a 1 medio por n por a sub 1 más a sub n. Esta es la función principal, pero de esta podemos deducir esta otra. Es igual a 1 medio por n más 2 por a sub 1 más d por n menos 1 por d. Esto es para cuando no conocemos el último término de la progresión. Resolvemos y ahí se puede encontrar. Esto es cuando conocemos el primer y último término de la progresión. A esta suma se le conoce como suma parcial de una sucesión o serie, y que en este caso se trata de una sucesión aritmética. Ahora tenemos algunos ejemplos de lo que hemos visto hasta este momento. En el primer ejemplo nos dice que encontremos los términos que hacen falta en esta sucesión. Tenemos el primer término que es igual a 2 y el quinto término que es igual a 0. Nos hace falta encontrar el segundo, tercer y cuarto término. Para esto vamos a calcular primero la diferencia común, utilizando a sub n es igual a sub 1 más n menos 1d. Utilizamos el quinto término, es decir, n va a ser igual a 5. Tendríamos 0, que es el quinto término, es igual a 2, que es el primer término, más n, que como es el quinto término, n es igual a 5, menos 1 por d. Resolvemos esto, tendríamos que menos 2 es igual a 4 por d, lo que significa que d es igual a menos 1 medio. Teniendo d, vamos a encontrar los términos utilizando esta diferencia. Al primer término le vamos a sumar esa diferencia. Tendríamos que el segundo término es igual al primero, más n menos 1 por la diferencia. Así obtenemos que el segundo término es igual a 3 medios. Para el tercer término hacemos el mismo procedimiento de sumarle la diferencia, y para el cuarto igual. Y ahí tenemos ya los tres términos que nos hacían falta utilizando la sucesión. En el segundo ejemplo nos pide que encontremos el onceavo término de la sucesión aritmética, en la que nos dan el segundo término que es igual a menos 133 y el tercero que es igual a menos 121. En el primer paso vamos a encontrar la diferencia constante, utilizando la fórmula que mencionamos hace un momento. Tenemos el segundo y tercer términos, así que vamos a utilizar esta fórmula, en donde sustituimos segundo y tercer término y sustituimos el valor de n. Así obtenemos que la diferencia constante es igual a 12. Teniendo la diferencia constante podemos encontrar el primer término. A sub n es igual a a sub 1 más n menos 1d. Utilizamos el segundo término para sustituir n igual a 2, el segundo término que ya conocemos que es menos 133, y el valor de d que es igual a 12. Sustituimos y resolvemos y así encontramos que el primer término es igual a menos 145. Luego utilizamos la fórmula general de a sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por d para encontrar el onceavo término sustituyendo n igual a 11. Y así obtenemos que el onceavo término es igual a menos 25. En el tercer paso nos pide que calculemos esta sumatoria. Para esto vemos que es en notación de sumatoria. Como vimos hace un momento, vamos a encontrar primero el primer y quinceavo término de esta sucesión utilizando la fórmula que ya nos dan, sustituyendo k igual a 1. Obtenemos el primer término y sustituyendo k igual a 15 obtenemos el quinceavo término. Ahora que ya tenemos el primero y el quinceavo, utilizamos la primera parte de la fórmula de sumatoria, que sería s sub n es igual a n entre 2 o 1 medio por n por a sub 1 más a sub 2. Sustituimos los datos que ya conocemos, sabemos que son 15 términos, así que n es igual a 15, el primer término es 30, el quinceavo es 250. Y resolvemos, menos 250, por eso aquí es menos 200. Sustituimos esto, resolvemos y así encontramos que la sumatoria de los primeros 15 términos es igual a menos 1650.